la verdadera historia de la Iglesia Católica que nadie te contó. La Iglesia Católica no nació de la noche a la mañana, ni fue creada solo por inspiración divina. Detrás de su poder actual hubo decisiones humanas, luchas de poder y alianzas estratégicas que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Y si te dijera que lo que crees saber sobre sus orígenes podría ser solo una parte de la verdad? Quédate hasta el final porque hoy vamos a revelar la verdadera historia de la Iglesia Católica que nadie te contó. Primero, ¿quién fundó realmente la Iglesia Católica? Durante siglos, la creencia predominante ha sido que el apóstol Pedro fue el iniciador de lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica. La tradición enseña que él fue el primer papa, designado directamente por Jesús para liderar su comunidad de seguidores. Sin embargo, al examinar los documentos históricos y los textos bíblicos, surgen cuestionamientos significativos. La expresión Iglesia Católica, que hoy asociamos a una institución estructurada y universal, no aparece en ningún momento en los evangelios canónicos ni en los primeros escritos apostólicos. De hecho, la primera vez que alguien usó el término católica, que significa universal, fue Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 después de Cristo, varias décadas después de la muerte de Pedro. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. La famosa frase atribuida a Jesús, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», ha sido interpretada de formas diversas y a menudo contradictorias. ¿Acaso Jesús estaba hablando de una organización jerárquica, o se refería más bien a una comunidad espiritual basada en la fe de Pedro? No hay evidencia directa de que el propio Pedro haya concebido la idea de fundar una iglesia institucional. Más bien, se desempeñó como uno de los principales predicadores del movimiento cristiano primitivo, dentro de una comunidad de creyentes dispersa y clandestina. La pregunta persiste. ¿Fue la fe de Pedro o las necesidades políticas de los seguidores de Cristo lo que lo colocó en el centro de la futura estructura eclesiástica? ¿El papel de Constantino, fe o estrategia? Avanzando varios siglos, nos encontramos con una figura decisiva en la historia del cristianismo: Constantino el Grande. Gobernaba un imperio fragmentado por disputas internas y presionado por amenazas externas. En ese contexto, el cristianismo, aunque aún minoritario, ofrecía una posibilidad de unificación social y política. En el año 313, el emperador emitió el Edicto de Milán, que legalizó la práctica del cristianismo y puso fin a las violentas persecuciones que habían sufrido los cristianos durante generaciones. No obstante, su conversión personal al cristianismo ha sido tema de debate durante siglos. Constantino fue bautizado solo en su lecho de muerte, lo que ha llevado a muchos estudiosos a pensar que su adhesión a la fe cristiana fue más estratégica que espiritual. Incluso después de declararse cristiano, el emperador continuó participando en ceremonias paganas y manteniendo ciertos títulos religiosos tradicionales de Roma. Esto sugiere que su apoyo al cristianismo fue una herramienta para consolidar su autoridad sobre un imperio convulso, más que una expresión de fe genuina. La religión, para Constantino, se convirtió en el cemento ideológico que podía mantener unida a una vasta y diversa población. El Concilio de Nicea, el nacimiento de una religión oficial. En el año 325, bajo el patrocinio de Constantino, se celebró el Concilio de Nicea, un evento fundamental para el futuro de la Iglesia Católica. Los obispos cristianos de todo el imperio se reunieron para resolver profundas disputas teológicas que amenazaban con dividir el movimiento cristiano. La cuestión central giraba en torno a la naturaleza de Jesucristo. ¿Era totalmente divino, completamente humano o una combinación de ambas naturalezas? La respuesta que se acordó, a través de intensas negociaciones y presiones imperiales, fue que Jesús era consustancial al Padre, una declaración que sentó las bases de la doctrina oficial. Este concilio no solo definió los principios teológicos fundamentales, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa, en la que la Iglesia cristiana adoptó una estructura jerárquica alineada con el poder imperial. Aquellos que no aceptaron las decisiones de Nicea fueron excomulgados o perseguidos, creando así una paradoja histórica. Los cristianos, que habían sufrido la opresión del imperio, pasaron a convertirse en los opresores de sus propios hermanos en la fe. La unidad doctrinal se impuso a costa de la diversidad, y el cristianismo se transformó en una religión oficial, respaldada por el poder del Estado. La elección de Roma como centro del poder espiritual. Una pregunta clave en la historia del cristianismo es por qué Roma, y no Jerusalén o Antioquía, se convirtió en el corazón de la Iglesia Católica.
La respuesta se encuentra en el contexto político de la época. Roma no solo era la capital administrativa del imperio, sino también el epicentro del poder cultural y militar. Controlar Roma significaba, en términos prácticos, controlar el imperio. Los primeros líderes cristianos comprendieron esta realidad y buscaron establecer su autoridad espiritual desde la ciudad más influyente del mundo conocido. Aunque Jerusalén era la cuna del cristianismo y el lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús, su importancia política había disminuido tras la destrucción del templo y la diáspora judía. Roma, en cambio, ofrecía un escenario de proyección universal. Por eso, el obispo de Roma adquirió una primacía sobre los demás obispos, un proceso que se consolidó con el tiempo y que convirtió al Papa en el líder máximo de la Iglesia católica. La fusión entre lo espiritual y lo político en Roma fue la clave para la expansión del cristianismo como una fuerza global. Los libros perdidos y los textos prohibidos. Antes de que existiera una Biblia estandarizada, el cristianismo primitivo contaba con una diversidad impresionante de textos sagrados. Evangelios, epístolas, apocalipsis y escritos sapienciales circulaban de manera independiente entre las comunidades cristianas. Algunos presentaban enseñanzas ortodoxas según los criterios que más tarde se impondrían. Otros ofrecían visiones alternativas de la fe cristiana. Los evangelios gnósticos, por ejemplo, presentaban un mensaje basado en el conocimiento espiritual secreto y mostraban a Jesús más como un maestro esotérico que como el Mesías tradicional. A medida que la Iglesia institucional consolidaba su poder, se tomó la decisión de establecer un canon oficial, excluyendo aquellos textos que no encajaban con la doctrina aceptada. Muchos de estos escritos fueron destruidos deliberadamente o escondidos por comunidades disidentes. Fue solo en el siglo XX, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, que algunos de estos textos volvieron a ver la luz. Estos escritos revelan una época en la que el cristianismo no era una religión monolítica, sino un mosaico de creencias en constante evolución. Los cismas y las luchas de poder en la Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia católica ha enfrentado divisiones internas que han sacudido sus cimientos. Una de las crisis más graves fue el Cisma de Occidente, que tuvo lugar entre los años 1378 y 1417. Durante este período, hasta 3 personas diferentes afirmaban ser el Papa legítimo, lo que sumió a la cristiandad occidental en un estado de confusión y desconfianza. Los motivos de este conflicto no fueron solo religiosos, sino profundamente políticos y económicos. Estos enfrentamientos reflejaron las tensiones entre las distintas potencias europeas que buscaban influir en el papado. Mientras tanto, el mensaje de humildad y fraternidad que Jesús había predicado quedaba relegado a un segundo plano. La Iglesia se convirtió en un campo de batalla de intereses cruzados, donde el poder terrenal prevalecía sobre la vocación espiritual. A pesar de estas luchas internas, la institución logró sobrevivir y fortalecerse, aunque a un costo significativo para su credibilidad. ¿Es la Iglesia católica un milagro o una construcción humana? Después de explorar estos episodios cruciales, la cuestión central permanece abierta. ¿Es la Iglesia católica el resultado de una inspiración divina o el producto de siglos de decisiones humanas, alianzas políticas y conflictos de poder? Pedro y los primeros seguidores de Jesús sembraron las primeras semillas, pero fueron los emperadores, los concilios y los obispos quienes moldearon la estructura y la doctrina que conocemos hoy. A pesar de sus contradicciones y fallos, la Iglesia católica ha logrado perdurar durante casi 2000 años, adaptándose a diferentes contextos históricos y culturales. Ha inspirado fe y esperanza a miles de millones de personas. Ha promovido obras de caridad y ha sido un actor decisivo en la historia de la humanidad. Quizás su grandeza radique precisamente en esa combinación de lo humano y lo divino, en su capacidad para evolucionar y sobrevivir a pesar de las adversidades. La historia de la Iglesia católica, lejos de ser una línea recta dictada únicamente por mandatos divinos, es el resultado de un proceso complejo donde la fe, la política y la ambición humana se entrelazaron durante siglos. Lo que comenzó como un pequeño movimiento de seguidores perseguidos en el siglo I, se transformó en la institución religiosa más poderosa del mundo. Desde Pedro, quien según la tradición fue designado como la piedra sobre la cual se construiría la Iglesia, hasta los concilios dirigidos por emperadores como Constantino, cada decisión que moldeó al catolicismo fue el producto de debates teológicos,
acuerdos estratégicos y luchas de poder, la selección de Roma como su centro espiritual, la definición de qué libros formarían parte de la Biblia y la imposición de una doctrina oficial durante el Concilio de Nicea son capítulos de una historia escrita tanto por la espiritualidad como por la necesidad de control y cohesión social. Los cismas y disputas internas, lejos de ser excepciones, revelan que la humanidad de la Iglesia siempre ha estado presente, incluso en sus momentos más sagrados. La Iglesia católica, tal como la conocemos hoy, es la herencia de siglos de decisiones humanas y de un ideal de fe que resistió y se adaptó. Comprender su verdadera historia nos enseña que incluso las instituciones más veneradas tienen orígenes complejos y que la búsqueda de la verdad siempre vale la pena. Ahora que conoces esta otra cara de la historia, ¿crees que la Iglesia católica es más una construcción humana que un milagro divino? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que vimos hoy? Déjamelo saber. Y si te gustó este contenido, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. Hay mucho más por descubrir. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir desentrañando los misterios de la historia.